Buenas tardes. Aun cuando no voy a leer, sí la conclusión y el análisis que se realizó en nuestra mesa pasa por varios aspectos. Como primer aspecto fundamental en lo que dice relación con las garantías jurisdiccionales, con lo que son las normas del debido proceso, con lo que es las normas de control de constitucionalidad, las normas de control de convencionalidad pasa por establecer como primer punto básico que los derechos humanos se deben aplicar a todas y cada una de las personas. Los principios universales garantizados, el principio pro homine, que establece que cada vez que se ve afectado un derecho humano, se debe interpretar en su aspecto más restrictivo cuando se le limitan los derechos y en su aspecto más amplio cuando se reconoce estos. Estas normas que tienen carácter internacional, hoy día se pretenden mermar su excusa de la existencia de procedimientos penales y de juicios hacia militares. Con sorpresa, uno encuentra en distintos estrados que abogados de antaño de derechos humanos señalan los derechos humanos son para las víctimas y no para los militares. Esta situación evidentemente que viola flagrantemente lo que es la estructura y la esencia de los derechos humanos. Y esta violación flagrante de los derechos humanos es la que nosotros tenemos que hoy día reclamar ante los distintos organismos, tanto nacionales como internacionales. Se ha señalado que existen dos procedimientos, uno inquisitivo y uno acusatorio. Más allá del procedimiento existe un análisis de subjetividad y de presión que debemos ejercer con el objeto de que los jueces fallen conforme a las normas del debido proceso. El derecho internacional nos apoya. Existen estatutos internacionales que establecen claramente, como por ejemplo, que no pueden obligarnos a demostrar la existencia de las detenciones ni de los secuestros. El Estatuto de Roma señala que no puede exigírsele a un inculpado la acreditación de pruebas que demuestren su situación de detención o que se está cometiendo el delito. Es el Estado el que tiene que demostrar que yo estoy cometiendo el delito. No yo, que no tengo a esta persona hasta el día de hoy. Es el juez quien debe investigar esta situación. Pero ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Los jueces no investigan en caso alguno la ubicación de las personas presuntamente desaparecidas. Lo que buscan es simplemente establecer un grado de culpabilidad con la sola intervención. Y ahí es donde se viola uno de los primeros principios básicos. La intervención es distinto a la participación. Yo pude haber intervenido en un hecho, en una detención, pero distinto es lo que es la participación criminal, que es el efecto mental de querer cometer un delito. Y ciertamente ninguno de los aquí presentes querían cometer un delito, sino que querían cumplir con una misión, cual era defender a la patria. Ciertamente, el derecho nacional también nos apoya. Fallos del Tribunal Constitucional han establecido en forma clara que se han vulnerado los principios básicos de lo que son las normas del debido proceso. Basta con entender que hoy día muchos han declarado sin presencia de abogado. Declaran sin saber qué es lo que van a declarar. Son citados y se les interroga por 20, 30 causas de casos que no tienen conocimiento ni se les ha puesto en conocimiento de los antecedentes sobre los cuales debían aportar. Y esa única declaración la dividen en 30 o 40 procesos. Eso es una violación básica a lo que son todos los estatutos internacionales. Asimismo, ese tipo de hechos y otros que son de larga explicación se debe dejar evidencia en cada una de las etapas. Cada vez que existe un juez que uno crea que está inhabilitado, debemos ejercer las acciones legales ante la excelentísima Corte Suprema, en el caso de la inhabilidad de un ministro de la Corte de Apelaciones, ante la Corte de Apelaciones, dejar evidencia. ¿Por qué? Porque cuando uno recurre a un tribunal internacional, le preguntan, ¿qué es lo que hiciste? Tú me dices que fuiste juzgado por un tribunal que era imparcial o que era parcial. Fue parcial, ministro. ¿Y usted qué fue lo que hizo? Nada. Debemos dejar evidencia de cada uno de los actos que estamos desarrollando para reclamar como corresponde a nivel internacional. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Y qué es lo que concluyó la mesa? Primero, que muchas situaciones que tenemos hoy en día se debe a la inactividad de nuestra parte en cuanto a que no hemos sido lo suficientemente activos con el objeto de que se respeten nuestros derechos como seres humanos. Segundo, que las estructuras de derechos humanos, entiéndase, programa del Ministerio del Interior, entiéndase, abogados querellantes, pretenden aplicar derechos de primera y derechos de segunda,
violando principios básicos como es el principio pro homine, que no hace distinción alguna. La Cruz Roja Internacional no los hace, el Estatuto de Roma no los hace, la Corte Europea de Derechos Humanos no los hace. Tercero, la presión política que existe hoy en día, incluso respecto a ciertos ministros de la excelentísima Corte Suprema, por haber reconocido derechos internacionales, pretenden inmiscuirse en la decisión cuando benefician a militares, desconociendo que hay tribunales a nivel internacional, como la Corte Europea de Derechos Humanos, que habiendo casos, que también lo tocamos, como el caso del Río de la Prada con España, a una tarrense que estaba condenada a 2000 años de cárcel, haciendo uso de las facultades internacionales, se le reconoció que se le estaban violando sus derechos humanos. E incluso con eso, cuando modificó el criterio de la Corte, sancionándola, aplicándole una mayor pena, fue sancionado a España y condenado por violar 3 principios. Principio indoeuropeo, principio de legalidad y principio de irrestrictividad a la ley penal. ¿Qué tenemos con eso? Que efectivamente nuestras herramientas, nuestros argumentos son suficientemente sólidos para poder enfrentar un juicio como corresponde. Pero también, ciertamente, debemos buscar mecanismos paralelos para lograr que estos jueces no se vean intimidados, estos jueces fallen conforme al debido proceso, y para eso debemos concurrir al Tribunal Constitucional, debemos recurrir a diversos organismos internacionales, como la Cruz Roja Internacional, como lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los organismos que se nos pueden facilitar con el objeto de que se mantiene una coerción permanente para que se aplique la justicia y el debido proceso. Los derechos humanos son para todos. Los militares defendieron los derechos humanos, los militares siguen defendiendo los derechos humanos. Los militares merecen un debido proceso, los militares deben ser liberados. Eso es.